nicaragüense Ernesto Cardenal. Se ha titulado Vida en el amor, miradas a Ernesto Cardenal. Título propuesto en honor a uno de sus poemas que sintetiza su mística y su actuar. Esta tarde seremos partícipes de una conversación pues, entre amigos, poetas, críticos literarios, escritores, profesores y sobre todo pues a título personal, pero creo que toda la comunidad está de acuerdo, 3 hombres de gran calidad y gran calidez humana e indudable altura intelectual. Milton Medellín Álvarez, Pablo Piceno y José Luis Camacho, a quienes agradezco a nombre de la licenciatura en Literatura y Filosofía la generosidad de su tiempo para compartirnos lo que saben, lo que piensan y lo que los hace sentir este gran hombre que murió el 1 de marzo de este peculiar año, tras 75 años de vida. Bueno, sin más, gracias amigos, buenas tardes por estar esta tarde con nosotros, Milton, Pablo, José Luis. Y voy a dar paso, primero quiero presentar a nuestro profesor, José Luis Camacho Gasca. Me permitiré leer una semblanza. Es licenciado en Lingüística y Literatura Hispánica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y por la misma universidad, maestro en Estética y Arte. Entre sus reconocimientos académicos están el Diplomado en Estudios Medievales por parte de la Orden Dominicana, el segundo lugar del Premio de Filosofía y Letras en categoría de ensayo en 2011, y con el trabajo Sobrevivir en Babel y diferentes seminarios y cursos, entre los que están las ediciones de las cátedras Eusebio Quino, Ignacio Yacuría y Alain Touraine en la Ibero Puebla y otros seminarios interdisciplinarios en la UAP. Ha sido curador de varias exposiciones de arte virreinal y tiene estudios de doctorado en Historia por concluir en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Diego de la UAP. Imparte cátedra de Estética e Historiografía en la Ibero Puebla y sus líneas de investigación y sus publicaciones tienen que ver con la relación fe, cultura, poesía mística y arte sacro del siglo XX. José Luis, muchas gracias y te cedo la palabra. Muchas gracias, Diana. Tengo una presentación muy breve. Me gustaría compartir pantalla o que Víctor me haga favor de proyectar. Sin las imágenes me siento desnudo. Y bueno, pongo mi timer para no abusar del tiempo de mis colegas. Antes que nada, muchas gracias por el interés y por la organización del evento. Ernesto Cardenal murió 2 semanas antes de que reventara la pandemia y justo ese día una alumna, que no me acuerdo quién fue, dijo, oiga, profesor, ¿no le vamos a hacer un homenaje a Ernesto Cardenal? Y yo dije, por supuesto que sí, de mi cuenta corre, ¿no? Pero no sabíamos todo lo que iba a pasar. Y al principio del semestre, cuando Diana estaba planeando los eventos, a alguien se le ocurre algo y dije, ¿por qué no le hacemos un homenaje a Ernesto Cardenal? Y bueno, ahí surgió el nombre de Pablo Piceno, por supuesto, Pablo lo conoció, platicó con él, surgió el nombre de Milton y así fue como estamos aquí hoy para compartir entre amigos. Y bueno, quisiera nada más dar unas breves pinceladas de un Ernesto Cardenal antes de Ernesto Cardenal. Es decir, quisiera hablar un poquito sobre qué lo hace ser, qué lo hizo ser como fue antes de su leyenda, pues. Y eso implica una revisión de su infancia y de su juventud. Y quiero detenerme justo en el momento donde él sale del monasterio. Entonces, bueno, sin más, si quieres ponle la siguiente, Víctor. Algo muy interesante es cómo llegamos a Ernesto Cardenal. Les voy a contar mi propia experiencia, primero para que se rían y después para que vean de repente las limitaciones que la gente encuentra al acercarse a Ernesto Cardenal. Por allá del 98, 99, en un colegio de esta sacrosanta y levítica ciudad, en el marco de una visita del Papa, alguien me dio un folleto que se llamaba Los enemigos del Papa.
Y ahí venían los masones, los comunistas, los jesuitas, decía, cómo han cambiado los tiempos. Decía, y todos aquellos sacerdotes que se han unido a las tendencias de izquierda como método de interpretación del Evangelio. Entonces, como yo no entendía eso, le pregunté al que me dio el folleto y le dije, oye, ¿quiénes son estos sacerdotes, no? Me dijo, bueno, pues todos estos que están metidos ahí en las guerrillas y en los movimientos del centro y sur de América. Digo, especialmente este hombre, el que anda con los sandinistas, Ernesto Cardenal. Fue la primera vez que escuché hablar de la existencia de Ernesto Cardenal. Entonces ya se imaginarán mi impresión, mi mentecita de alumno muy católico de aquellos 90s, pensó, pues debe ser una especie como de Fidel Castro, pero con sotana. Si quieres poner la siguiente, Vic. Gracias. Con el tiempo vi que la única similitud entre ellos dos era la barba. Una barba que Ernesto Cardenal en Vida Perdida relaciona porque ustedes saben que la invasión a Cuba, a Bahía de Cochinos, partió de Nicaragua en los años 60. Y Somoza, el viejo, le dijo a los soldados, tráiganme un pelo de la barba de Castro. Y después, cuando Solentiname y la comunidad de Cardenal fue hostigada, solía decir, tráigame un pelo de la barba de ese cura. Entonces yo creo que la similitud entre ambos solo fue la barba, pero yo creo que la mayoría de las personas lo ubica en ese espectro, tanto del pensamiento como de la tradición latinoamericana reciente. Y quiero ir un paso atrás de eso. Quiero hablar de un Ernesto Cardenal antes de todo esto, porque seguramente Pablo y Milton van a hablar un poquito de la dimensión social de su poesía y de su compromiso con los más desfavorecidos y con una Nicaragua pues golpeada y muy maltratada por una de las peores dictaduras, aparte de dictadura familiar, durante buena parte del siglo XX, ¿no? Pero bueno, me voy mucho, mucho más atrás y algo muy padre de Ernesto Cardenal es que su vida está perfectamente muy bien historiada por él mismo. Sus memorias son muy ricas y Ernesto tuvo un rasgo que siempre he reconocido en todos los nicaragüenses que yo conozco. Me caigan bien como mis maestros nicaragüenses o me caigan mal como Marta de Baile. Los nicaragüenses tienen un rasgo que es muy, muy notorio. Son muy buenos conversadores. Son muy buenos para la conversación y leer Vida Perdida de Cardenal es prácticamente sostener un diálogo con él donde habla de sus años de formación. ¿Quieres poner la siguiente, Víctor, por favor? Entonces, bueno, hay una primera etapa de su vida, que son los primeros 10 años. Durante esos 10 años, Ernesto deambula entre dos ciudades importantes de Nicaragua, que son León y Granada. Está en ambas ciudades por motivos familiares. Ernesto es el que está sentado. El que está junto a él es su hermano, Fernando. Y ahí menciona que el primer recuerdo del que tiene memoria es una persona interceptando a su nana en la calle y preguntándole si es niño o es niña, aquel que va en la carriola. Entonces, Ernesto dice, pues si nos vestían así, entiendo la pregunta que le hicieron a mi nana. Y a partir de ahí él empieza a hilvanar una serie de memorias que tienen que ver con una Nicaragua que ya no existe. Una Nicaragua que ya no existe porque, de alguna manera, buena parte quedó destruida en el terremoto de 1972. Entonces, muchos edificios de los que habla Ernesto y muchos parajes, tanto de Nicaragua, tanto de Granada como de León, como de Managua, ya no existe. Entonces es un documento valioso en ese sentido. Y ese Ernesto niño va recorriendo Granada y León con tremendo asombro. Él dice que la ciudad le parecía más grande de lo que era y se lo atribuye a su tamaño. Como niño vemos las cosas más grandes de lo que son. Y menciona, bueno, su fascinación por los monumentos, por los templos, por los restos del pasado colonial que le hacen tener muchas ensoñaciones y muchas fantasías
Ernesto va creciendo con dos nostalgias principales. La primera nostalgia es la de Rubén Darío. Darío es un referente. Todos los recuerdos de la primera etapa de la vida de Cardenal tienen que ver con fulanito conoció a Darío, fulanito recibió a Darío después de su regreso triunfal, fulanito tiene un libro firmado por Darío. Entonces, es la primera gran nostalgia que aparece en Vida Perdida. Y la segunda, bueno, de una edad de oro, que tiene que ver con la lucha de Nicaragua contra un invasor, William Walker, un filibustero, que trató de reclamar Nicaragua para sí en el siglo XIX. Y bueno, había muchas historias todavía que se contaban de la guerra contra Walker en esos años, y Ernesto las va tejiendo como parte importante de su infancia. Si quieres poner la siguiente, Víctor, por favor. Habla de la Catedral de León, habla de la Catedral de Granada, habla de historias que se cuentan de aparecidos, de fantasmas, de leyendas coloniales, y esa es la Nicaragua en la que crece Ernesto, cobijado por una familia que lo quiere mucho, con un amor fuerte por su hermano Fernando. Él cuenta una historia dramática. Fernando estuvo a punto de morir muy niño por una infección pulmonar, y entonces Ernesto le promete a Dios que si su hermano se salva, él se hará sacerdote. Entonces eso marca la primera parte de su vida. Si quieres poner la siguiente, Víctor. Y aquí hay una memoria que me llama mucho la atención y que tiene que ver con su posterior entrada al monasterio en Kentucky. Dice aquí: de pequeño yo tenía la costumbre de hablar solo. Hablaba a los muebles cuando no me veían o debajo de la mesa. Cuando estaban comiendo yo hablaba sin cesar. En realidad no hablaba solo, sino con un amigo imaginario que solo yo conocía. Tan íntimo que era como yo mismo, un yo dentro de mi yo, otro igual a mí. Y ese con quien hablaba sin saberlo, eras tú. Ahora he reanudado ese diálogo y paso todo el tiempo hablando solo, pero contigo. Y puedo vivir en silencio, es decir, sin hablar con los demás, toda mi vida. Esto lo escribe en el marco de la estancia en Kentucky, pero bueno, lo liga con su infancia y con una percepción muy profunda de la realidad espiritual, de las realidades espirituales, de su dimensión más profunda, que él va tratando de conocer mejor conforme avanza los años. ¿Puedes poner la siguiente, Víctor? Aquí, bueno, hay varias vistas de León y de Granada, como la debió haber recorrido Ernesto. Traté de hacer una selección de imágenes más o menos de los años 30, 40, 50, para que se den cuenta de esas calles que recorre Ernesto niño con tremendo asombro. Puedes poner la siguiente, Vic. Esto es León. Hay un grupo de niños, pues más o menos contemporáneos de Ernesto, ahí tomándose fotos con el león titular de la ciudad. Puedes poner la siguiente. Aquí hay una vista, esto me parece que es Granada. Puedes poner la siguiente, Vic. Ernesto habla de la llegada de la modernidad, del primer coche, de la primera estación de autobuses, del cableado eléctrico, de la llegada del radio, de todos estos anuncios de la vida moderna para Nicaragua. Y son los años donde él se traslada a un colegio de la Compañía de Jesús, donde pues recibe una formación de mucha calidad, pero también entra en contacto con la tradición jesuita de los ejercicios espirituales y del discernimiento. Puedes poner la siguiente, Vic. El marco de ese colegio es el Gran Lago de Nicaragua. Este es el paisaje que domina buena parte de su infancia y de su juventud, sobre todo en los años pues de la secundaria y del bachillerato, donde él tiene el lago precisamente frente a la escuela, y precisamente por eso uno de los capítulos de Vida Perdida se llama Frente al Lago. Y cuenta muchas aventuras. Él es parte de un grupo como de Boy Scouts, que es comandado por un jesuita, el padre Pardinas. Y hay una anécdota muy chistosa porque alguna vez el padre Pardinas, que en aquel entonces estaba afiliado muy a la derecha,
y en el seno de un conflicto que dividió a la Compañía de Jesús por esos años, porque pues, muchos estaban con Franco y otros estaban contra él. Y entonces el padre Pardinas parece que estaba muy a la derecha en ese entonces y les dijo, eso de Boy Scouts suena totalmente gringo, entonces ya no nos vamos a llamar Boy Scouts, nos vamos a llamar la Falange Exploratoria Nicaragüense. Obviamente con toda la influencia de la Falange española. Y Ernesto dice, a nadie le pareció inadecuado que nos llamáramos la Falange Exploradora Nicaragüense. Y cuenta muchas aventuras que tienen que ver con el despertar de la adolescencia, pero también con una profunda experiencia espiritual. El lago Nicaragua es un cuerpo de agua dulce muy grande que conecta con un brazo de mar y por eso de repente tiene presencia de tiburones. Un tiburón muy específico que es el tiburón toro, ¿no? Entonces hay que tener cuidado al nadar en ciertas temporadas del lago Nicaragua porque hay tiburones. Hay una parte de Vida Perdida donde los compañeritos de Ernesto se meten a nadar, aparece un tiburón, todos se salen despavoridos del agua y la primera pregunta que se hacen estos alumnos es ¿quién de ustedes no estaba en gracia? Y entonces van diciendo, no, pues yo sí estaba en gracia, yo también estaba en gracia. Y Ernesto dice, uno de mis compañeritos decía que estaba medio en gracia. Le preocupa la salud del alma, le preocupa la salvación, le preocupan muchas cosas, pero le empieza a preocupar otra cosa que va a tener un papel importante en su vida. Si pones la siguiente, Vic, muchachas y más muchachas y más muchachas, al grado de que uno de los capítulos de Vida Perdida, el segundo, se llama Muchachas en Flor. Ernesto es tremendamente enamoradizo. Sus compañeros le hacen bullying porque dicen que se enamora de damas de las muñequitas de aparador o de las, solo de las muchachas que tenían una belleza muy, muy notable y empiezan a desfilar una serie de nombres en las memorias de Ernesto, algunas en Nicaragua, otras en otros países. La más importante se llama Carmen, la última se llama Ileana, y las otras no me acuerdo de todas porque de repente me es difícil rastrearlas. Pero de alguna manera, estas mujeres van teniendo un papel importante en la vida de Cardenal porque él anhela un amor enorme. Está buscando un amor que sobrepase todos los amores, que perdure, que trascienda, pero a la vez el amor de Dios se aparece como algo todavía más grande y que podría dar cumplimiento a todas estas, ¿no? Hay una parte donde menciona que él quería enamorarse de aquella que tuviera la dentadura perfecta por siempre. Y nadie tiene la dentadura perfecta por siempre. Era un eco de un texto de San Agustín, donde, bueno, él anhela algún tipo de trascendencia, pero encuentra contraposición con todos estos enamoramientos tan fugaces, ¿no? Ernesto va creciendo. Si quieres poner la siguiente, Vic. Es bien parecido. Pertenece a una familia pues, de cierto privilegio en Nicaragua, y eso lo pone en una posición ventajosa, que bueno, él supo sacarle jugo a ese privilegio para después ponerlo al servicio de los demás. ¿En qué consiste este privilegio? Bueno, en varios viajes iniciáticos, en la posibilidad de estudiar en el extranjero, en la posibilidad de hacer un posgrado en Colombia, de un viaje a Europa, muy común en los jóvenes del momento, y él va aprendiendo cosas sobre sí mismo y sobre Dios en este recorrido. ¿Puedes poner la siguiente, Víctor? La estancia en México es importante porque aquí hace la licenciatura. Pongo la antigua Facultad de Letras de la UNAM cuando estaba en el edificio Mascarones, porque aquí es donde Ernesto atiende a las clases. No habla muy bien de la facultad, dice que le aburrían las clases de la facultad, pero que le fascinaban las tertulias pues, de los contemporáneos, ¿no? Imagínense en ese entonces, pues una charla con Rosario Castellanos, con Octavio Paz, y bueno, con toda la élite literaria de aquellos años en diferentes edades y en diferentes momentos, con los exiliados españoles, por ejemplo. Y bueno, ahí también tiene un romance
con una chica que se llama Concha. Me parece que aquí hago un espacio para un poema. Puedes poner la siguiente, Víctor. Aquí está. Se llama El tiempo, un itinerario de trenes. Dice aquí, un espacio en el tiempo y un tiempo en el espacio. Y mi recuerdo de hoy, de México, hace tiempo, por poner un ejemplo, ella y su casa frente al Parque España. La bajada del bus, charcos y besos con lluvia, como estaciones y trenes, todo espacio con un tiempo y el tiempo en un espacio. Y saltábamos esos charcos alegres y nos pringábamos de vuelta a la universidad. Pero para los astrónomos, ellas presentes ya no existen. Hablo de hace mucho tiempo en México. En el universo cuatridimensional, el pasado y el futuro existen siempre. Yo poniéndole siempre a ella aquella gabardina en la entrada de la facultad. Carmen es hija de un refugiado republicano español. Parece que no terminan muy bien. Es un recuerdo que le puede a Ernesto, pero ese es el marco de su estancia en México, un México que le fascina y al que volverá eventualmente en varias ocasiones a cosechar lo sembrado, a recibir muy merecidos homenajes y a encontrarse con antiguos camaradas. Puedes poner la siguiente, Vic. Terminada la licenciatura, tiene la oportunidad de estar un rato en Colombia, donde entra en contacto precisamente con otra tradición. Una tradición cercana pues a las vanguardias poéticas de aquellos años. Él coincide con Allen Ginsberg en Colombia, a pesar de que no se conocieron. Frank Van Doren le da clases. No entiende algunas cosas porque su inglés no era tan bueno como él pensaba, pero bueno, se esfuerza, saca adelante un posgrado que en ese entonces era más breve y era una época cuando en Colombia era rector el ex héroe de guerra Dwight Eisenhower, que después sería presidente de los Estados Unidos. Ahí cuenta Ernesto que alguna vez uno de los Rockefeller visitó la universidad y le encargaron a él hacer el discurso para Rockefeller. Y Ernesto dice, bueno, una vez que yo terminé el discurso, lo remití con una nota diciendo cuánto estaba yo cobrando por ese discurso. Dice, y a ellos les pareció una insolencia que yo le pidiera dinero a Rockefeller por un discurso que yo le escribí. Ahí tiene más aventuras con conocidos nicaragüenses que están ahí. Hay una comunidad, los llamados nicagringos, son hijos de la élite nicaragüense que los mandan a estudiar a Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí conoce gente interesante. Eventualmente termina el posgrado en Colombia, pero en Colombia tiene una experiencia importante que tiene que ver con una crisis vocacional. Lo voy a decir como lo decía él. Dios me perseguía a mí y yo perseguía a las muchachas. No puede resolver el doble dilema del amor humano y del amor divino y sin embargo se esfuerza. ¿Puedes poner la siguiente, Vic? En esta capilla, Ernesto hace una petición sin saber que unos años atrás, Thomas Merton, el gran místico, se había acercado a esta misma capilla precisamente con la misma petición. ¿Puedes poner la siguiente, Vic? Gracias. Dice, muchas veces iba a la capilla de la Universidad de Columbia a rezar ante una imagen de la Inmaculada, azul y blanco, sin saber que también allí iba a orar Thomas Merton en los días de la crisis de su conversión y que allí había sido bautizado. Le pedí a la Virgen que ella resolviera mi problema. Varias veces encendí una luz ante ella. Y le decía a la Virgen que yo me iba, pero allí quedaba mi petición con esa llamita delante. Y ella contestó la petición de ese estudiante de Columbia que le dejaba su llamita, pero no lo hizo inmediatamente, sino hasta tiempo después. Ese tiempo después tardaría en llegar, después de Columbia. Ernesto dice, becado por mi papá, pude hacer el viaje iniciático a Europa. Puedes poner la siguiente, Vic, que se da más o menos en 1950. Ahí coincide con algunos amigos nicaragüenses que también están en Europa, pues haciendo el gran tour, ¿no?
como se llamaba en ese entonces, por las grandes capitales europeas. Tiene un gran amor ahí que se llama Christine, en Madrid. Después de Madrid pasa a otras capitales. Tiene una anécdota que siempre me da mucha risa, y lo voy a decir como lo dijo él. Ernesto decía: les voy a contar el día que Dios me quitó las putas en París. Y es una anécdota muy chistosa. Dice Ernesto que con un compañero nicaragüense fueron a un burdel, pero que en ese entonces París estaba pasando por una fase como de mucha moralina bajo el gobierno del general de Gaulle, y no había prostitutas. Y entonces dice: imagínense el espectáculo de dos estudiantes latinoamericanos en un burdel vacío de París, con un coñac en la mano, discutiendo sobre teología y discutiendo sobre cosas trascendentales. Entonces su amigo le dice: ¿qué hacemos aquí? Deberíamos estar haciendo algo más edificante. Dice: como aquel estudiante nicaragüense que es santo. Y entonces Cardenal dice: ¿y cuál estudiante? Dice: pues un estudiante que se queda en la estancia de estudiantes latinoamericanos, que es santo, santo, como los de las biografías de santos, ¿no? Que hace su oración todos los días, que asiste a los pobres, que frecuenta los sacramentos, que ayuda al que lo necesita. Dice: es un muchacho que tiene nuestra edad. Y dice Cardenal: yo me llené de rabia de que alguien pudiera ser santo en medio de París. Dice: y yo buscando prostitutas en un burdel vacío, ¿no? Dice: y en ese entonces mi compañero y yo fuimos a la capilla, alzamos los brazos en alto y dijimos: aquí estamos, Señor, para pedirte perdón. Insisto, Dios lo perseguía a él perseguía a las muchachas, y el viaje a Europa tiene muchas enseñanzas en ese sentido. Vuelve a hacer la petición en Valencia. Puedes poner la siguiente, Vic. Dice: estaba también la pregunta de siempre: ¿y Dios? Yo jugaba con Dios como con la ruleta rusa. Si alguien fuera a Valencia y entrara a la iglesia de los jesuitas, vería a la izquierda una pequeña capilla dedicada a la Virgen con una imagen de ella, donde yo estuve arrodillado como acólito en la misa del padre Bertrand. Una misa que quedó sin respuesta en esos días. La Virgen respondió hasta después, cuando ella quiso. Ernesto termina el tour por Europa y regresa a una Nicaragua cambiada, violentada, cada vez con un peso mayor de la dictadura de los Somoza, y ahí es donde empieza el activismo, pero también empieza la crisis espiritual otra vez. ¿Puedes poner la siguiente, Víctor? Perdón, esta es la capilla de Valencia donde hizo su petición en la misa del padre Bertrand. Siguiente. Y en 1954, la lucha contra la dictadura para él tiene un inicio y un final abrupto, porque coincide con la explosión de su vocación. La mayoría de sus conocidos se debaten entre la fidelidad a esta aristocracia rancia y progringa y pues un movimiento contestatario que bebe directamente de la tradición revolucionaria de Sandino, que en el pasado se había levantado en armas, ¿no? Él trata de hacer lo que puede, escribe para el movimiento, pone una librería que eventualmente quebró, donde trata de que haya títulos sugerentes, de que haya materiales interesantes, que hagan pensar a las personas, etcétera, etcétera. Pero tiene una última novia, se llama Ileana. Ileana y él terminan, no precisamente en buenos términos, y él escribe un epigrama que no puse aquí porque es muy famoso. Dice: Ileana, la galaxia de Andrómeda, a 700.000 años luz, que se puede mirar a simple vista en una noche clara, está más cerca que tú. Otros ojos solitarios estarán mirándome desde Andrómeda en la noche de ellos. Yo a ti no te veo. Ileana, la distancia es tiempo y el tiempo vuela. A 200 millones de millas por hora el universo se está expandiendo hacia la nada y tú estás lejos de mí como a millones de años. En el marco de ese dolor de amor perdido y escuchando las sirenas del dictador que pasan, Ernesto tiene una especie de experiencia mística. Ahí se rinde.
Ernesto se rinde, baja la guardia y deja entrar a Dios con todo su poder. Lo escribió muy bien. En Vida en el Amor, lo puedes poner la siguiente, Vic. La hora cero, 2 de junio de 1956. Ernesto solo en la librería escucha pasar las sirenas de Somoza y al mismo tiempo siente que Dios entra con fuerza en su corazón. Lo dijo de la siguiente manera. Puedes poner la siguiente, Vic. Gracias. Dice aquí, de repente el alma siente su presencia en una forma en que no puede equivocarse y con temblor y espanto exclama: tú debes ser aquel que hizo el cielo y la tierra. Y quiere esconderse y desaparecer de esa presencia y no puede, porque está como entre la espada y la pared, está entre él y no tiene dónde escapar. Porque esa presencia invade cielos y tierra e invade también a ella totalmente y ella está en sus brazos. Y el alma que persiguió la felicidad toda su vida sin saciarse nunca y buscando todos los instantes la belleza, el placer y la queriendo siempre gozar más y más, ahora en agonía, ahogada en un océano de deleite insoportable, sin márgenes y sin fondos, exclama: basta, no me hagas gozar más si me amas, porque yo muero. El guiño a Santa Teresa y a los grandes místicos es innegable, pero bueno, en Ernesto es muy, muy especial y muy particular. ¿A dónde lleva esta experiencia? Bueno, a decidir su vocación y a entregarse totalmente en una vocación contemplativa, en una orden muy estricta, que son los trapenses, que en aquel entonces tenían un monasterio, todavía lo tienen en Kentucky, donde el maestro de novicios no era otro más que Thomas Merton. Pues bueno, la siguiente, Vic. Aquí pongo una vista del monasterio de Getsemaní, en Kentucky. Ernesto llega aquí justo a tiempo para que Merton sea su maestro de novicios. Y bueno, aquí siente el deleite, pero también la dificultad de la vida religiosa. Empieza a entender cómo es una vida en el amor. Empieza a tener ciertas nostalgias. Tiene un poema que no pongo aquí completo, que se llama 2 de la mañana, hora de mis parrandas, donde él no puede concentrarse en la oración porque su vida pasada vuelve al momento de la oración. Puedes poner la siguiente, Víctor. Dice: mientras recitamos los salmos, mis recuerdos interfieren el rezo como radios y rocolas. Vuelven viejas escenas de cine, pesadillas, horas solas en hoteles, bailes, viajes, besos, bares, y surgen rostros olvidados. Hay una lucha interior entre la vida pasada y la vida nueva, entre el hombre viejo y el hombre nuevo, que no es otra cosa más que el combate espiritual que Ernesto debe librar en ese tiempo. Pero bueno, Dios siempre va en su auxilio, él lo menciona, y esa nostalgia de alguna manera se redime. Pues poner la siguiente, Víctor. Dice: antes iba todas las tardes con mi novia, tomados de la mano por esas calles de Managua. Siempre íbamos por las mismas calles tranquilas, de barrio, doradas al atardecer, evitando otras con más gente. Íbamos hablando, riendo y a veces en silencio, sin decirnos una palabra. Ahora ya no camino con nadie y no tengo otra compañía que no seas tú. Ven a andar conmigo, tomados de la mano, como yo iba en esas calles, en silencio, sin necesidad de hablarnos ninguna palabra, dulcemente callados, como en esas tardes. El amor divino triunfa porque Ernesto entiende que no está peleado con el humano, que él es ese amor y es todos los amores que lo han querido antes, y que detrás de ellos se escondía uno todavía más grande, incorruptible, invencible, pues que en ese momento le causa un tremendo deleite. Y él piensa que va a estar toda la vida ahí en el monasterio, pero Dios tendría otros planes. Cuando por una cuestión de salud y también por una crisis interna, él tiene que salir del monasterio y volver a México primero para terminar su formación religiosa en Cuernavaca. Aquí le toca el tremendo fracaso del monasterio de Cuernavaca por los experimentos de psicoanálisis que tuvieron lugar ahí, con el padre Gregorio Lemercier, un gran hombre, una punta de lanza, de vanguardia espiritual, pero que en aquel entonces tuvo un experimento muy osado que terminó con su monasterio en Cuernavaca. Entonces, Ernesto debe salir de ese monasterio y terminar su formación, volverse sacerdote y otra vez regresar a una Nicaragua que le necesitaba más que nunca y donde pudo tener un proyecto de una creatividad
pastoral sin límites, que es creo que lo que lo hizo famoso. Vivió para ver la revolución triunfar, vivió para ver la revolución malograda, vivió para ver los excesos de la misma revolución, para ser crítico de las mismas, para hacer enojar a un papa, para ser perdonado por otro, pero ya no puedo decir más porque mi tiempo se acabó. Puedes poner la siguiente, Víctor. Y bueno, solo puedo decir gracias, que celebro su vida y celebro su poesía, y que me alegra que alguien me haya dado ese folleto maldito de los enemigos del Papa, para que yo conociera a Ernesto Cardenal, que me llevó al canto cósmico, que me llevó a Vida Perdida, que me llevó a Islas de Solentiname, que me llevó a una gran amistad con otro amigo, Samuel Espinosa, que también un gran estudioso de Cardenal. Pude conocerlo en el año 2010, 2011 me parece, en un homenaje que le hacen en el ayuntamiento. Tengo la idea de que el regidor que lo presentó no tenía idea de quién era, pero a mí me dio mucho gusto que él lo tomara con gracia. Me firmó un poemario. Yo me paralizo ante las celebridades, soy un tipo muy tímido y me da mucha pena molestar a las celebridades, entonces solo le puedo decir gracias, maestro. Pablo Piceno platicó con él, entonces a lo mejor nos puede contar un poquito más de eso. Dejo a Ernesto, antes de que empiece su leyenda, para darle la palabra a Pablo Piceno. Muchísimas gracias, maestro Cardenal. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias, Víctor, en los controles. Milton y Pablo. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Ha sido una maravillosa introducción a la biografía de Ernesto Cardenal, pues también a la importancia que ha tenido en tu vida. Yo también, bueno, yo conocí a Ernesto Cardenal porque mi papá era también lector, asiduo a toda la teología de la liberación, y a mí lo que me gustaban eran sus poemas de amor, ¿no? eso era lo que yo decía, ¿cómo? Él escribe de amor, pero es, ¿no? Es sacerdote, bueno, eso en recuerdos de niña, y me queda además una enseñanza de lo que has también, nos has compartido, José Luis. Creo que una de las características que muy, muy fuertes de Ernesto Cardenal fue la lealtad, ¿no? Me queda si su biografía comenzó con esa promesa que le hace, ¿no? A partir de la salvación de su hermano, si se salva, me dedico a la vida religiosa. Después vuelve una y otra vez a reformar y a reformular la lealtad que siente, ¿no? Ceci Celedón, a quien le mando un grande abrazo, puso una nota aquí que decía: no puedo terminar sin hablar de su oposición al gobierno de Ortega. Y a eso me refería yo con la revolución malograda, por supuesto. Bueno, es que yo tampoco sabía que Ceci también tiene otra biografía muy, muy relacionada con Ernesto Cardenal, que espero también nos dé tiempo de que nos comparta. Doy la palabra ahora a nuestro querido Pablo Piceno, querido por todos. Leo una semblanza. Pablo Piceno, nacido en Wolfsburg, Alemania, autor del libro Parusia de los Muertos, Metáfora del Sol Ilustre y La Castellana Errante, del Fondo Editorial Tierra Adentro. Ha publicado en las revistas impresas y electrónicas Literal Magazine, Opción, Crítica, Casa del Tiempo, La Cigarra, Universidad, Registro MX y en el suplemento cultural Laberinto. Fue analogado en el volumen Poetas Parricidas de la editorial Quadribio. En el volumen de Los Reyes Subterráneos, 20 poetas jóvenes de México, Córdoba, España, y en La Violencia aquí, antología de poesía sobre la violencia, de editorial Pensaré, Cartoneras, en Barcelona, España. Fue beneficiario del segundo periodo de jóvenes creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 2016-2017 y fue reconocido con el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino 2018. Pablo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, te cedo la palabra. Muchísimas gracias a ti, Diana, por invitarme, a José Luis, a Milton, por poder coincidir hoy hablando además de un hombre también para mí tan importante como es Ernesto Cardenal, ¿no?
Y bueno, yo no preparé una presentación sino un texto, así que me daré la tarea de leerlo. Espero no sea demasiado extenso. Y bueno, en fin, lo titulé Reflexiones en el río Cardenal. Hay un poema de los, pues tal vez no últimos, pero sí ya de, los últimos, de la última época de Cardenal, que se llama Reflexiones en el río Grijalva, que publicó la UB aquí en México, no sé si en otro lado alguien más, pero es un poema que a mí me gusta mucho, entonces tomé, digamos, ese préstamo. En el último cuadro religioso de Goya, y según los críticos el mejor a la vez, perdón, el último cuadro religioso de Goya, y según los críticos el mejor a la vez, es La Última Comunión de San José de Calasanz, de 1819, que retrata al pedagogo aragonés a los 92 años, a poco de morir, recibiendo la comunión de manos de un presbítero que más bien parece Dios mismo, extendiéndole el cielo abierto al santo. Calasanz murió muy viejo, cumpliendo la bienaventuranza del libro de los Proverbios, la vejez es la corona del justo, no sin antes haber padecido la suspensión como superior de la orden e incluso la disolución de la misma, víctima de las envidias de los romanos que veían en el proyecto educativo de José la defensa de ideas contrarias a lo que competía a un sacerdote de la época, que todo el mundo, pobre o rico, cristiano o judío, tenía derecho a la educación. En el cuadro de Goya se retrata una iglesia oscurísima y la única luz que hay en él proviene de lo alto, de fuera de la iglesia. Entra desde un lugar otro, un lugar divino. Se trata pues de una declaración de principios, un panegírico de la fe sin institución, casi contrapuesta a ella. Al lado de Calasanz, en la zona baja del cuadro, se agolpan todos los que acompañan y admiran al santo. Una reminiscencia para mí del icono ortodoxo que representa la entrada de Jesús a Jerusalén, adorado por los niños descalzos, pobres e indefensos, reivindicados por el Mesías. Esta composición se ha repetido en la historia de la Iglesia entre sus más insignes miembros una y otra vez. El santo exiliado de la paroquía, encarnando la residencia en el exilio que su madre se había resistido a encarnar. Su última representación la llevó a cabo Ernesto Cardenal, yaciendo en una cama de hospital, ataviado con su ornamento litúrgico ordinario, anciano y rebosante de alegría. El Papa Francisco le había levantado la excomunión a la que lo habían sometido a la limón los dos pontífices que le precedieron, por defender una doctrina considerada herética y llevar a cabo encargos de carácter político siendo un clérigo, como si la descarga anticomunista y Wojtyła y la persecución de quienes denunciaban la mafia pederasta dentro de las esferas más altas de la curia no hubiera significado una acción política con efectos por demás perniciosos en el orden temporal. Quienes esto saben, que son cada vez más, reconocerán que el cardenal supo situarse del lado correcto de la historia, es decir, a la vera de la historia, en la periferia de ella, por donde la historia no pasaba y se vio obligada a pasar, y que quienes lo quisieron silenciar, expulsar de la comunión de la Iglesia, más bien le abrieron la puerta para ejercer la comunión en libertad, para ampliar la comunidad entre los desposeídos, entre aquellos para los cuales el espíritu de la Iglesia de Guardini resultaba irrealizable porque ni incensario, ni ostensario, ni salones para celebrar la liturgia renovada. En el seminario, donde teníamos prohibido leer a Nietzsche o a Sartre, sí encontré, en cambio, un compendio de los Salmos comentado por el cardenal Gianfranco Ravasi. 2 o 3 tomos dedicados a la interpretación y exégesis de la poesía bíblica más excelsa, al lado del Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares. Junto a la referencia a muchos otros exégetas, Ravasi había incluido una breve mención y un par de citas de los Salmos de Ernesto Cardenal, quien había revisitado en clave marxista y poesía beat los 150 poemas del maestro del coro David. Recuerdo entre otros la mención del Salmo 1. Cito: Bienaventurado el hombre que no sigue las consignas del partido, ni asiste a sus mítines, ni se sienta en la mesa con los gángsters ni con los generales en el consejo de guerra. Bienaventurado el hombre que no espía a su hermano ni delata a su compañero de colegio. Bienaventurado el hombre que no lee los anuncios comerciales, ni escucha sus radios, ni cree en sus eslogans. Será como un árbol plantado junto a una fuente.
En ese entonces me impresionó la lectura que Cardenal hizo de un salmo que otros teólogos contemporáneos suyos, o de generaciones posteriores incluso, habían usado para leer en él, en su remisión a los impíos que son como la paja que se lleva el viento, la repulsión de Dios por los homosexuales, las mujeres que hacían un uso de su sexualidad que contravenía la moral cristiana, los comunistas ateos, los que pugnaban por un mundo más justo, en el que tenía más rostro de Cristo el que padecía hambre que el apologeta que maldecía las sectas protestantes desde la silla giratoria de su empresa extractivista. Me impresionó que fuera posible releer en una clave tal los salmos y que siguiendo el precepto de Cristo, el que tenga oídos para oír, que oiga, lograr entrever en esa interpretación una cercanía indiscutible con la naturaleza de los salmos, mucho más que la prédica estéril y ocultista. Algo así como lo que experimentó Marx al leer la primera epístola de Pablo a los Corintios, detrás de cuya referencia a la segunda venida de Cristo, en la que los cristianos ejercerían una clesis, una vocación, en la que todo lo que se hace y se es carece de importancia fuera del ser llamados al reino e impelir la llegada del reino a la tierra. Los que están desposados, decía Pablo, vivan estándolo como si no lo estuvieran, los que trabajan como si no trabajaran, etc. Marx entrevió el surgimiento de una casta descastada, una clase, un Stand, que representaba la escisión entre el individuo y su figura social, y que por lo tanto, en palabras de Agamben, era la única que podía abolir la división misma en clases para emanciparse a un tiempo a sí misma y a la sociedad entera. ¿Con qué lentes hay que ver para que, haciéndole justicia al texto sacro, de allí se detone una revolución, una recomposición del mundo? ¿No decía Isaías eso? La palabra de Dios es como la lluvia que cae sobre la tierra y no vuelve a él sin haberla fecundado y rendido sus frutos. La lectura canónica multisecular no llegó a esas interpretaciones, o al menos las constriñó. Había que estar a la vera del camino, marginado, para ver lo que nadie vio, para no formar parte de la condena evangélica de los que viendo no vieron y oyendo no llegaron a entender. Justo ese es el enorme valor que tiene un poeta como Cardenal. Para un público que pertenecía al ala más conservadora de la sociedad, obcecada con la doctrina fariseica, los católicos de cepa, Cardenal estrecha un puente por el cual transitar desde la imaginería, la lógica cristiana, hacia el mundo secular, hacia la realidad misma a la que es imposible voltear cuando se te dice desde el púlpito que todo lo que no esté motivado por la revelación debe descalificarse a priori. El no dialogar con el diablo, como interpreta la Iglesia el gesto de Jesús en el desierto en medio de las tres tentaciones, consiste precisamente en ni siquiera poner a discusión los estamentos de la fe con quien no la reivindique. La escolástica, que es una clausura en sí misma y que se recrea en la circularidad perfecta de su necedad, sigue siendo operante y recomendada en la Iglesia dogmática que rige las comunidades de fe que profesan su fidelidad absoluta a Roma. En el seminario me estaba prohibido leer a Nietzsche porque, como me confesó alguna tarde el arzobispo de la diócesis a la que estaba suscrito, lo último que le interesaba en los primeros años de formación de los chicos era que los seminaristas pensaran. No exagero en mi afirmación, porque pensar siempre conlleva un peligro, un periculum, es decir, un intento, un riesgo, un ir a la aventura, como caminar en la periferia. Me estaba prohibido leer a Nietzsche, decía, a Marx, pero a Cardenal no. Después de convencerme de la no existencia de Dios en la Amazonía peruana, viendo a gente morir de hambre, mujeres golpeadas hasta casi desangrarse, un niño caído en un pozo y reclamado por su mamá de 13 años 4 días después de haber muerto, por hallarse ella en otra isla a tantos días de distancia, la lectura de Cardenal me dotó de una clave de interpretación de la realidad todavía religiosa, todavía centralmente cristiana, donde los aniwim, los pobres predilectos de Dios, elegidos por él para ser el pueblo separado de entre todos los pueblos y levantado del polvo, tenían cabida. Eran ellos el rostro mismo de Cristo y los agentes de su propia historia, los verdaderos siervos de Yahvé, los ungidos. Y donde para entender la cabalidad del Evangelio era indispensable situarse en el Sitz im Leben, en la sede en la vida del pueblo al que Dios se revelaba. El Sitz im Leben, que según los teólogos de la liberación, en América Latina es y había sido siempre el martirio. No pudo conmigo Romano Guardini, ni siquiera Jacques Maritain y Raiza, que habían decidido suicidarse si en unos cuantos meses no hallaban que les convenciera de lo contrario,
hasta que llegaron a Husserl, aunque alguna luz me dieron. La poesía de Cardenal es afirmativa, bendice cual pobre de Asís lo creado, maldice lo que destruye la creación de Dios y anuncia incluso contra la fatalidad posmoderna europea un hombre nuevo, la resurrección final, un mundo en el que ya no reinará el caos y la confusión, o lo que él dice, la alfombra fétida de detergentes, Coca-Cola, ketchup, shampoos Kellogg, chile tabasco, frascos, bolsas plásticas, bolsas, pasta Colgate, crema Gillette, llantas, envases vacíos, agua de colonia, latas abiertas, Listerine, caja de Kleenex, pedazo de zapato, gato muerto, trapos, cótex, platos de cartón, potes de pintura, juguetes, florero roto, todo flotante en el suave vaivén del agua. Ernesto Cardenal nació en el año 1925, uno después de que Vallejo fuera internado de una hemorragia intestinal, cuyas horas describiría como acaso, mucho más siniestras y tremendas que la propia tumba, el trauma que detonaría su genial escritura, arrastrando la lengua castellana contra el sentido. Uno antes de que naciera mi adorada abuela, quien viuda a los 46 con 11 hijos y una enfermedad mental, ya antes se había rebelado contra la tradición, la había traicionado, cambiándose el apellido de su padre putativo que le llamaba Negra Cambuja, y sin dejarla vivir en su casa la obligaba a ir por el mandado de madrugada con su madre todos los días. La misma que tras infructuosos intentos de su madre por disuadirla de casarse con un cantante bohemio e inestable, y con un oído prodigioso y una voluntad de afrontar la vida con su voz y la tercera guitarra de un trío, se rebeló de nuevo y formó una extensísima familia en la que el espíritu bohemio e inestable se multiplicó junto a la voluntad vital. Casi 40 años después, el año en que Cardenal fue ordenado sacerdote, 1965, se publicó la oración por Marilyn Monroe, en la que el poeta hace una defensa de la estrella y sex symbol muerta 3 años antes, tras consumir una sobredosis de Nembutal, teléfono en mano, como si estuviera llamando a alguien, Amy Winehouse de su tiempo. La interpretación de Cardenal, vista hoy por uno que otro poeta como paternalista y hasta misógina, es que a quien Marilyn llamaba era a Dios mismo esperando que le tomara la llamada. La angustia que en un religioso provoca a la última hora cuando se carece de la extrema unción, Cardenal la resolvió no ya como un grito, sino como una plegaria de auxilio de quien había padecido el peso de la opresión de una sociedad materialista, falocéntrica e hipersexuada, y que no había podido reposar jamás más que en ese sillón en el que extendió su cuerpo. La llama reiteradas veces empleadita de tienda, una que como todas ellas soñó con ser estrella de cine, y en ese diminutivo ven quienes quieren un desdén, un ninguneo de la vida común y el oficio agotador y honesto que encarna hasta hoy ese esclavismo por todo el globo terráqueo. A mí el diminutivo me suena cariñoso, lleno de afecto, y desde su primera lectura, años atrás, me recuerda más bien al empleo que hace Juan de él en su primera carta. Cito, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. No me parecería del todo descabellado que el mismo Ernesto haya pensado en ese pasaje cuando escribió el poema, poniendo el cuerpo para preservar el de ella, para guardarle su honra, diciendo, cito, perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros por nuestra 20th century, por esa colosal superproducción en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes. Más allá de la discutibilidad de la fe cristiana y sus esperanzas, Cardenal puso a disposición del poema lo mejor que tenía, el perdón vicario, la justificación inmaculada y la promesa de una vida beata más allá de los reflectores y la fama. ¿Dónde se hallaba otra vez el discurso institucional para aquellos años? Todavía a principio de siglo la Iglesia se negaba a celebrar las exequias de quien hubiera muerto por la vía del suicidio, que no es este el asunto principal del Despertar de Primavera de Frank Wedekind, condenándolo a priori no solo al infierno, que eso nadie pueda probar, sino a la maledicencia de su nombre entre quienes quedaran en el mundo. Además, para el año de aparición de ese poema, todavía estaba vigente, le restaba un año, el Index Librorum Prohibitorum, que dividía el mundo entre herejes y fieles, entre creyentes y blasfemos, entre hombres y mujeres. Aunque el papel de la mujer en la iglesia de entonces ni hablar, ni del modelo que se les endilgaba y cuyas contradicciones contemporáneas debían asumir con el escarnio y la satanización desde el púlpito. El lugar donde se sitúa Ernesto Cardenal
está diametralmente opuesto al que ocupaba la iglesia institución, cuanto más al respecto de una mujer que había decidido no someterse, con éxito o sin él, a las órdenes de sus jefes. No hay una celebración de la belleza de Marilyn en el poema, sino más bien un intento por entender los motivos de su muerte, el viacrucis que recorrió sin que alguien se detuviera a considerarlo. No hay una negación del viático, sino más bien un reconocimiento de la culpa propia y la colectiva, de la construcción de una sociedad que resultó irrespirable para una mujer célebre como era. Tras el viacrucis de la vida de mi abuela, carente de fuerzas para rebelarse siempre, sospecho que habría escrito Cardenal, de qué lado habría estado. Creo que no está mal pensarlo así. La poesía debe hablar de la vida, cito, en el lenguaje del pueblo también. Debe ser una poesía que se entienda, no hermética, sino que se entienda y que transmita y que pueda explicar algo de lo que siente el poeta. Y que tiene que hablar tal vez de política también. No debe eludir la política, menos en países de algunos de nosotros con problemas grandes, graves, con dictaduras militares, torturas, destierros, asesinatos. No se puede. Si quiere uno hablar de la vida, tiene que hablar de la política. Cierro cita. Estas fueron las palabras que le escuché decir a Cardenal hace precisamente un año, que la Secretaría de Relaciones Exteriores lo trajo a México a celebrar sus 95 como una admonición de su pronta muerte. Lo paseaban en una silla de ruedas con un poncho castaño que recordaba a los gauchos y a mí en particular a Mercedes Sosa, anunciando con su sola presencia los tiempos nuevos que él había visorado y frente a los cuales mantenía su dignidad y su moral incólume, enemigo en sus últimos años del régimen que él había apoyado, inhóspito en su propia casa, y sin embargo profeta del advenimiento con el poder de salvar y condenar no por sí mismo, sino por la vida que conservaba en sí inagotable. Nos sentaron frente a él 8 o 10 poetas jóvenes, un par de autoridades, Cardenal con dificultades para oír, pero con una lucidez absoluta, es decir, absuelta, es decir, libre. Cuando volví del seminario, estando todavía repensando mi decisión de regresar a la vida religiosa, fui a hospedarme 5 días en el monasterio benedictino de Nuestra Señora de los Ángeles, escondido, como el misterio, en un bosque empinado y frondoso, en cuya cima se encontraba una capilla desde la que mañana, tarde y noche se escucharían, como de otro universo, las alabanzas que rompían el voto de silencio de los monjes en honor a Cristo, su esposo, que los había separado para sí. Es por todo sabido que la liturgia benedictina es de una belleza sin par, pero experimentar, escucharla y verla en vivo es inconteniblemente asombroso y conmovedor. Uno puede creer que Dios abandonó el mundo hasta que se levanta a las 3 de la mañana y los escucha cantar. Uno entre ellos había compartido el monasterio con Cardenal antes de Le Mercier y se había mudado años antes, cuando el monasterio otro se vino abajo, a este monasterio. Habría cantado junto a él, pensé en estos días, y presenciado lo que detonó en Cardenal los versos siguientes. Todo el bosque resuena con el canto, y solo ellas, las cigarras, en todo el bosque no los oyen. ¿Para quién cantan los machos y por qué cantan tanto? ¿Y qué cantan? Cantan como trapenses en el coro, delante de sus alterios y antifonarios, cantando el invitatorio de la resurrección. Me recuerdo ahora, antes de clarear el alba, en la cima del bosque, pensando en las cigarras, en Cardenal cantando como una cigarra que no canta para una hembra porque es sorda, y que pasado el tiempo de Pascua deja de cantar. Pienso en lo absurdo que es cantar para un Dios ausente que abandonó la historia, que suspendió su intervención por lo menos desde la última destrucción del templo. Imagino a Cardenal escribiendo sobre la resurrección incluso en sus últimos días, proclamándola. Un trapense, un benedictino sin hábito pero rehabilitado, creyendo en la verdad que lo enamoró, y el río, el fluyente de voces que emanaron de ella. Pienso en Tertuliano y en su credo qui absurdum, y eso que dijo el poeta a la vera del camino al final de sus días. Pero si el universo tuvo comienzo, no es eterno, y eso es muy bueno, porque nacerá algo nuevo, aunque esto nuevo es un misterio. Gracias, Pablo. Gracias por ese lúcido, increíble, maravilloso texto que has leído. Cuando leí tu semblanza, que, bueno, me la compartieron los tres para poder compartirla con los que nos acompañan hoy, me saltó
tengo que decirlo, me extrañó que no nos compartieras ni un solo dato biográfico ¿no? Siendo, bueno, conociendo yo un poco de esa vida que al final ha sido determinante para tu obra, para tu poesía. Y ahora entiendo por qué esa ausencia de datos biográficos pues, ha estado también entrelazada con varios aspectos que compartes con Cardenal. Muchas gracias. Nos quedamos con tantas... Yo me quedo conmovida y me quedo con tantas ideas, con tantas necesidades de ahondar también en esa gran obra de Cardenal y de dialogar con el diablo, ¿no? Como nos mencionabas. Gracias, Pablo. Ha sido muy generoso. Doy ahora la palabra a nuestro también querido profesor Milton Medellín, nacido en Matehuala, San Luis Potosí, es poeta y traductor, licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y doctor en Lengua y Literatura Romance por la Universidad de Cincinnati, en Ohio, Estados Unidos. Ha publicado en las revistas Nadie me piensa con barba, Quiero con el cerdo y Tensión Crítica, en Alforja, revista de poesía, en la revista centroamericana Carátula, en Círculo de Poesía, en el Centro Interculturale Raymond Panicar, la revista Casa del Tiempo de la UAM, la revista Calium de la Universidad Autónoma de Coahuila y las revistas Rúbricas de la Universidad Iberoamericana Puebla. Ha sido catedrático de Filosofía en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en la Prepa Ibero Tlaxcala, y ha participado en diversos e importantes festivales internacionales de literatura y de poesía. Fue merecedor en el 2007 del Premio Estatal de Poesía Dolores Castro con el libro No cesará el desvelo, publicado en 2010, y ha traducido poemas de John Keats, de Olaf Hagen, Kenneth Passion y Thomas Merton. Actualmente pues, es profesor de nuestra licenciatura. Profesor Milton, doctor Milton. Hola, buenas tardes. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, Diana, y pues muchas gracias a los compañeros por sus excelentes intervenciones. Sí se ve, ¿verdad? Aunque yo también voy a compartir un texto sobre la obra en general del maestro Cardenal, y pues comienzo. Se llama Un canto atravesado por el misterio de la realidad, y dice: la variedad de registros temáticos en la lírica de Ernesto Cardenal es casi inconmensurable. Lo mismo escribe epigramas amorosos que prosa mística, poemas histórico-arqueológicos, así como políticos, salmos proféticos, elegías culturales que son denuncias del capitalismo, cantos cósmicos con un grave y profundo tono científico, y además escribió uno de los más altos poemas místicos del siglo XX y del XXI con un libro llamado Telescopio en la noche oscura. Aunque quizá, como aseguran algunos críticos, Cardenal parte de la influencia explícita de Ezra Pound y sus cantos para configurar su gran propuesta de poesía coloquial política llamada exteriorismo. Es un hecho que muy pronto tal influencia se vería rebasada y orgánicamente recreada a través de su contexto sociopolítico y su muy peculiar aventura profético-espiritual. Cardenal recupera como nadie la labor fundamental de la poesía como articuladora de la realidad. Su poesía es un canto atravesado por el misterio de lo real, totalizándose, cristificándose desde las dimensiones amorosas más inmediatas, pasando por las más urgentes bandas políticas latinoamericanas, desembocando en una pesquisa cosmológica y una transfiguración mística que reactualiza el símbolo juancruciano a niveles no solo poéticos, sino teológicos. Ya desde su primer libro, Epigramas, encontramos en germen su alfa y omega poético, como un parto divino realizándose a través de la búsqueda pasional. Y cito el mismo epigrama que citó el maestro José Luis: Ileana, la galaxia de Andrómeda, a 700.000 años luz, que se puede mirar a simple vista en una noche clara, está más cerca que tú.
Otros ojos solitarios están mirándome desde Andrómeda en la noche de ellos. Yo a ti no te veo, Ileana, la distancia es tiempo y el tiempo vuela. A 200 millones de millas por hora el universo se está expandiendo hacia la nada y tú estás lejos de mí como a millones de años. Cierro cita. ¿Acaso sospecharía el poeta que esos ojos solitarios mirándolo desde Andrómeda eran los ojos de Dios, que empujarían ese amor profano lejos de él a millones de años luz, invitándolo a una conversión mística que duraría hasta el final de su vida? También los temas de dicha mística están esbozados en este epigrama: amor infinito ante las galaxias, misterio del tiempo que extiende lo hondo del alma hasta lo inconmensurable, el amor de lo que no se ve, pero que no por eso se siente menos, esto es, el amor al infinito misterio de Dios, aunque aún por develarse en esta primera etapa de los epigramas. Pero no es solo el punto inicial y final lo que ya encontramos esbozado desde su primera colección poética. También la búsqueda de la justicia social y la defensa de los pobres de Latinoamérica es otra de las articulaciones de la realidad que encontramos en la lírica de Ernesto Cardenal. Cabe aclarar que tal articulación lírica no implica solamente una suerte de canción de protesta o de poesía social comprometida, sino que se encuentra integrada en una imaginación profética que aúna su vivencia de lo divino con un llamado del misterio absoluto a la justicia por medio de la profecía poética. En tal imaginación profética, como propone Walter Brueggemann, un estudioso del tema, el profeta asume una lucha por el lenguaje contra el sistema monárquico o establecido, ya que dicho sistema busca desdibujar la experiencia del pueblo a través de un lenguaje alienante que legitima de distintas maneras la injusticia social, de la condición social. Y cito de los epigramas: le saquean al pueblo su lenguaje y falsifican las palabras del pueblo, exactamente como el dinero del pueblo. Por eso los poetas pulimos tanto un poema y por eso son tan importantes mis poemas de amor. Fin de cita. Es esta lucha por un lenguaje experiencial y liberador que trasciende la conducta para simbolizar lo inesperado de la vivencia, lo que permitirá poblar la imaginación del pueblo para que posea un horizonte de vida nueva en una poética de liberación. Porque él purificó el lenguaje de su pueblo, nos dirá Cardenal en un epigrama dedicado a Joaquín Pasos, y luego corrompen la prosa y corrompen el Congreso, denunciará también en el poema Horacero. El poeta profético busca hilvanar los símbolos que permitan a la comunidad una restitución energética de la esperanza, y es en ese sentido que la alabanza, la doxología, anuncia a un Dios en correspondencia simbólica y profética con la situación del pueblo. Y cito otra vez, pero esta vez de los Salmos: por la opresión de los pobres, por el gemido de los explotados, ahora mismo me levantaré, dice el Señor, les daré la libertad porque suspiran, pero las palabras del Señor son palabras limpias y no de propaganda. Fin de cita. Es en oración por la muerte de Marilyn Monroe y otros poemas del 65 que Cardenal extenderá su denuncia profética a los opresores de América Latina en una suerte de compasión poética que le permite mostrar la desesperación espiritual en que viven los Estados Unidos de América. En el poema que da nombre a la colección, la vida de orfandad, la soledad entre la opulencia cinematográfica y el postrero suicidio de la actriz Marilyn Monroe le permite al poeta urdir una parábola de la soledad espiritual en que se encuentra sumido el país más capitalista del continente. Y cito: ella no hizo sino actuar según el script que le dimos, el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo. Perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros por nuestra 20th Century, por esta colosal superproducción en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes, pero para la tristeza de no ser santos, se le recomendó el psicoanálisis. Fin de cita. Cardenal incluso se decide incluir un sueño que la actriz tuvo de niña, en que se ve desnuda en una iglesia ante una multitud postrada, aclarando que el sentido psicoanalítico no es suficiente para aclarar el potencial significado espiritual de ese sueño, que según él no es otro que el templo de su cuerpo, lleno de sus admiradores futuros, en que Jesús intentará expulsar a los mercaderes de la 20th Century Fox, industria de cine muy poderosa en esa época. La parábola de un habitante de la modernidad capitalista
que es destruido por la orfandad espiritual a que lo condena un mundo preconstruido de explotación, cierra con la dramática escena de una Marilyn Monroe buscando marcar un número telefónico minutos antes de su muerte, llamada que al parecer no le fue contestada y en la que Cardenal ruega, cito, «Señor, quienquiera que haya sido al que ella iba a llamar y no llamó, y tal vez no era nadie o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles, contesta tú el teléfono». Fin de cita. En 1969, después de haber fundado la comunidad de Solentiname en el archipiélago del mismo nombre en Nicaragua, Cardenal publica Homenaje a los Indios Americanos, que junto al Estrecho Dudoso constituyen el ambicioso proyecto de no solo registrar la configuración histórica y ancestral de Latinoamérica y el continente, sino que también implicó una vivificación de la realidad poética de las culturas que lo conformaron. En dicho texto tenemos la articulación poética de la realidad histórica en un proyecto de poesía documental que lo mismo recupera los congresos de poesía celebrados en Texcoco por el rey Netzahualcóyotl, que figuras emblemáticas marginales del siglo XX como Nele de Cantule, un luchador social y sabio indígena panameño, así como el registro de civilizaciones de Norteamérica como los Cayanerencowa, sabios pacifistas exterminados por las invasiones europeas. Algo que continuamente incluirá Cardenal en el resto de su poesía es la cosmovisión teológica de las civilizaciones ancestrales, como en el caso de los cunas de Panamá, de quienes nos compartirá una plegaria que dice, cito, «Padre, ya me quiero dormir, Padre, baja la red de oro y de perlas entre las enfermedades y yo, Padre, baja el mosquitero de oro y de perlas entre las enfermedades y yo». Fin de cita. También reactualizará poéticamente los cantares mexicanos de los distintos poetas del México antiguo, y cito, «Solo venimos a soñar aquí en la tierra, a dejar manuscritos iluminados como sueños», o incluso visiones escatológicas como la siguiente, «Y revivirán mis huesos floridos, Quetzalcóatl me sacará del Mictlán, nadie puede alterar este códice de la tinta negra y roja, las pinturas que cantan en honor de aquel por quien todos viven, el dueño del cerca y del junto». Fin de cita. La manera en que Cardenal reescribe poéticamente los distintos documentos por él consultados, la disposición de verso, así como la ausencia de comillas y cursivas, salvo en casos muy específicos, permiten al poeta permear tal realidad ancestral con el ritmo vital del presente. De ahí que tal articulación histórica termina también vivificada y atravesada por el misterio poético, no solo relatada como un mero documento de interés antropológico. Quizá uno de los proyectos más ambiciosos de Ernesto Cardenal, en resonancia con los grandes poemas épicos latinoamericanos, pensemos en la Araucana de Ercilla, en Canto General de Neruda e incluso en La Vida Nueva de Raúl Zurita, será el representado por su libro Canto Cósmico, unión de ciencia, poesía y mística, fusión de experiencias, visiones y lecturas profusas del poeta e intento de abarcar ese amor que mueve al sol, la luna y las estrellas, como ya se adivinaba desde sus primeros epigramas. Y cito del Canto Cósmico, «En el principio no había nada, ni espacio ni tiempo. El universo entero concentrado en el espacio del núcleo de un átomo, y antes aún menos, mucho menor que un protón. Y aún menos todavía, un infinitamente denso punto matemático. Y fue el Big Bang, la gran explosión, el universo sometido a relaciones de incertidumbre, su radio de curvatura indeterminado, su geometría imprecisa». Cierro cita. En una mirada somera al poemario de suyo largo y bastante complicado, podemos decir que nos encontramos con una recreación teopoética y teodramática de la encarnación de lo espiritual en el universo, testimonio de aquel hidrógeno enamorado que cristifica la realidad material hacia niveles de complejidad más integrados, ley de complejidad conciencia que encuentra en la poesía su ritmo fundamental de centración y despliegue, canto de los electrones y protones que buscan un horizonte para nosotros desconocido, pero cuyas notas sueltas nos toca integrar en sinfonía. Y cito de Cardenal, «Él cantó al crear la tierra, él hizo la tierra cantando. Del abismo nació la tierra cuando no había cielos ni tierra, allí donde antiguamente no había cielo. En el principio solo estaba el uno sin otros,
Ese ser pensó, deseo ser muchos. Él estaba sentado en medio del espacio y tomó conciencia de sí y que solo él existía. Se puso a pensar qué podía ser y lloró. Sus lágrimas son los grandes lagos, deseó la luz y la luz fue hecha. Cierro cita. En este poemario, Cardenal parece legitimar a la poesía como la expresión que más integralmente articula la realidad en su misterio y en su principio, aquella que da constancia de la incertidumbre en el amor que lo unifica todo, resonancia que nos devuelve como en un espejo de luz musical el sentido primordial de la creación. Y dice Cardenal otra vez, toda cosa canta, las cosas no creadas por cálculo, sino por la poesía, por el poeta, creador, poietés, creador del poema, con palabras finitas, un sentido infinito. Las cosas son palabras para quien las entienda, como si todo fuera teléfono o radio o TV, palabras a un oído. La creación es poema, poema que es creación en griego, y así llama San Pablo a la creación de Dios, poema, como un poema de Homero, decía el Padre Ángel. Fin de cita. Palabra que es llamado y es presencia, que es otredad e invocación. El yang llama, el yin responde dialécticamente, nos dice en la cantiga 2. Luego, un yo hacia un tú que busca un tú, y esto es por ser palabra todo ser. Es cosmos que es poesía, transfiguración en vida nueva. En el libro Telescopio en la noche oscura de 1993, y como cerrando el ciclo de su comunión poética, Cardenal recuerda aquel epigrama de su juventud y que fue mencionado al principio de este ensayo, pero ya en el contexto de su experiencia mística. Y cito, mi consuelo es recordar lo que me hiciste aquel 2 de junio. Ahora estás tan lejos como Ileana, ¿te acuerdas? Y la galaxia de Andrómeda. Cuando Ileana estaba más lejos de mí en la calle Candelaria que la galaxia de Andrómeda. Mi consuelo es recordar lo que me hiciste aquel 2 de junio, hace 37 años. Fin de cita. Cardenal se refiere a la experiencia que acabaría por integrar su inquietud amorosa y política en un ámbito historizante de totalidad, su profundo amor a Dios, que trazó a partir de ahí el horizonte de su búsqueda para siempre, encuentro que rememorará hasta los últimos momentos de su vida y que lo llevó hasta los confines del cántico estelar para mirar desde su telescopio espiritual los confines de la noche oscura. En una expresión que para quien esto escribe sintetiza espiritualmente la búsqueda poética y existencial de Ernesto Cardenal, una expresión, perdón, que para quien esto escribe sintetiza espiritualmente la búsqueda poética y existencial de Ernesto Cardenal es la de su libro de prosa mística, Vida en el amor. En Cardenal todo amor es transfigurante, desde la amada que se confunde con el cosmos lejano hasta el amado Dios que lo sostiene, desde la indefensión liberadora del pobre y el excluido hasta el amoroso canto del universo que gime dolores de parto con él, convirtiéndolos en poesía, desde los electrones enamorados hasta los animales, plantas, supernovas, condensaciones cósmicas de la misteriosa atracción universal. Todo es amor en el misterio, todo es amor en Dios, todo es amor en la palabra y en la lucha, todo amor el poema, música de la totalidad danzante. Y sin embargo, Cardenal quizá nos pondría como siempre los pies en la tierra, porque la tierra es ese cielo ensimismado en que se ensaya la palabra del misterio, y ya puestos en tierra y mirando a la historia, quién sabe si tan solo nos diría, cito, y si he de dar un testimonio sobre mi época, es este, fue bárbara y primitiva, pero poética. Y es todo. Muchas gracias. Gracias, estimado Milton. Maravilloso, maravilloso. Nos quedamos también con muchas semillas también sembradas, queriendo también bajar los pies a la tierra ahorita que poco podemos salir, espero. Y sobre todo también cerrando, porque además tú fuiste quien nos dio el título de esta convivencia, de esta gran oportunidad de escucharlos a los tres. Y bueno, eso, todo es amor. Y si fuera así, ¿cuántas